Buenas noches, queridos amigos, desde donde quiera que se encuentren, desde donde quiera que nos vean. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Estas semanas, comenzando el estudio del libro cuarto, Esperanzas y Consuelos. Este libro, como ya empezamos a ver la semana pasada, o como explicábamos, el libro de los Espíritus está dividido en cuatro libros que a su vez componen este ejemplar, ¿no? Semanas anteriores repasamos todo lo que era el capítulo o lo que era la tercera parte del libro, que eran las leyes morales, y comenzamos la semana pasada con el cuarto libro titulado Esperanzas y Consuelos, en este caso el capítulo primero, Penas y Goces Terrenales, ¿no? La semana pasada el doctor Fabio Villarraga, junto con Juan Camilo, nos comentaba un poco de lo que era este primer subcapítulo, ¿no? Felicidad e infelicidad relativa y pérdida de seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, continuando en esta misma onda, hemos invitado a nuestra hermana Nimia Portillo. Ella es de Argentina, bueno, es espírita de hace bastante tiempo. Ella solamente le gusta que la llamen como una trabajadora espírita, una estudiante espírita, y de hecho así todos somos en el espiritismo estudiantes, ¿no? Porque es así, es lo que la doctrina nos enseña. Ella pertenece a la Asociación Espírita de Divulgación Espiritismo Auténtico Cristiano de La Rioja. Y bueno, hace un trabajo ahorita, ha trabajado en el área infantil, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Actualmente, entre todas las funciones que está haciendo, está trabajando en la parte de adoctrinación de personas adultas, ¿no? Explicándole todo lo que es el espiritismo. Aparte de eso, bueno, también la vemos en las redes cuando hace todo este trabajo de divulgación. Y bueno, esta es la razón por la cual la hemos invitado el día de hoy. Ella también es medium, pues. Y bueno, hermana Nimia, de verdad que gracias por aceptar la invitación desde allá de Argentina. Para nosotros es una gran alegría que esté con nosotros. Y bueno, de más está decirle que es bienvenida y la palestra es suya. Que Dios y los buenos espíritus la acompañen. Muchísimas gracias a todos los hermanos de Mensaje Fraternal, bueno, al Padre Hijo Zavala, muchísimas gracias a todos y a todos los que nos están acompañando, algunos amigos, algunos alumnos también, muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos y bueno, vamos a ir dando, dando comienzo a nuestro tema de hoy. Quería decir antes de empezar que voy a dedicar este estudio a un hermano y amigo que hace 2 horitas nada más, eh, menos de 2 horitas, o 3 casi, acaba de desencarnar. Mi hermano Héctor Daniel Porta, quizás algunos lo conocían, quizás otros no, pero siendo un amigo tan querido, tan trabajador, tan buena persona, le dedico sencillamente este espacio de estudio a nuestro querido hermano. Que Dios y los buenos espíritus lo puedan Lo puedan acompañar apoyar en su en su llegada a la patria llegada. espiritual. Muchas gracias a todos. Bueno, nos toca continuando con el estudio, con este hermoso estudio que hacen nuestros hermanos de Mensaje Fraternal. Hoy vamos a hablar, vamos a tratar de dilucidar un poco del libro de los espíritus, el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, el capítulo 1, como dijo Gipsiro, Penas y Goces Terrenales. Y en el punto 4 vamos a comenzar con uniones antipáticas. Las preguntas del libro de los espíritus, la 939, que Kardec sabiamente hacía las preguntas y el mundo espiritual con mucha sabiduría también respondía. Dado que los espíritus que simpatizan mutuamente son conducidos a unirse, ¿a qué se debe que entre los espíritus encarnados a menudo solo uno de ellos sienta afecto y que el amor más sincero sea acogido con indiferencia hasta con repulsión? Además, ¿cómo puede ser que el más intenso afecto entre dos seres pueda convertirse en antipatía y a veces en odio? Bueno, acá nos explican los espíritus que muchas veces se trata de una expiación.
Tenemos que decir que no siempre se reúnen bajo el mismo techo, en pareja o en la misma familia, seres que se aprecian, ¿no? Generalmente las uniones entre parejas se dan por muchas razones. No siempre es el amor profundo, espiritual y sincero el que une a las parejas. Muchas veces es el atractivo personal, físico, digamos así, el atractivo físico. Hay muchas razones por las cuales se une una pareja. Al principio todo parece funcionar bien, pero después en la convivencia, durante la convivencia se empiezan a advertir distintos rasgos de las personalidades y ahí comienza ya uno a darse cuenta, o las personas comienzan a darse cuenta que no había tanto afecto, tanto amor, tanto aprecio, y en esa convivencia comienzan los roces y a veces surgen antipatías y hasta odios. Cuando las uniones no son coronadas por los afectos verdaderos del espíritu, suelen suceder estas cosas. Y vemos muchas veces a personas que brindan sincero amor al compañero, a la compañera, a los hijos, a veces inclusive o a los padres, y que no siempre ese afecto es correspondido. Pareciera que es solamente de una parte, pero no recibe de la otra persona el afecto verdadero. Entonces, nos dicen los espíritus que muchas veces son expiaciones. Hemos de saber que todas aquellas cosas que no valoramos en una existencia, aquellas cosas que en algún momento disfrutamos, gozamos, tuvimos y no supimos valorar, no supimos comprender, este, quizás en otro momento o en otra existencia no podamos disfrutar de ellas, tengamos que sufrir la carencia de afecto, de comprensión, la carencia de amor. Generalmente son expiaciones, son aprendizajes, podríamos decir, que sufre el espíritu para realmente alcanzar a dimensionar lo que se siente amar y no ser correspondido, ¿no? Son aprendizajes que Dios nos permite atravesar para nuestro mejoramiento, para que podamos valorar más los afectos y para que podamos abrir un poco también nuestro corazón. Y esas personas que son ingratas con nosotros, a su vez, en algún momento también van a tener que realizar su aprendizaje, ¿no? Así que a veces nos dejamos llevar por la pasión, a veces por el interés. Las uniones a veces se realizan por interés económico, por escaparse del hogar, del paterno, por tomarse otras libertades. Hay muchos motivos por los cuales las parejas se unen y no siempre está coronado por el amor verdadero. Así que bueno, es para meditar, para profundizar, pero nadie, en realidad nadie que vive muchísimos años con alguien, que forma un hogar, que tiene pareja, que tiene hijos, no está por casualidad con esa persona, porque realmente planificamos nuestra familia desde el mundo espiritual y estamos al lado de las personas, nacemos en un hogar determinado, porque así está planificado dentro de esos recursos de aprendizaje que necesitamos adquirir. Todo se va ejecutando según la voluntad de Dios o según lo que la divina providencia considera más oportuno para nuestro mejoramiento. Son cuestiones que son para mucho meditar. Bueno, la 940 dice: la falta de simpatía entre los seres destinados a vivir juntos, ¿no es también una fuente de pesares tanto más amargos cuanto que envenenan toda la existencia? Bueno, por eso precisamente que decimos que es una expiación, porque a veces estamos muchos años al lado de personas con las cuales no tenemos una buena relación. Pero ahí precisamente está el aprendizaje, ahí está el llamado al buen sentido, el llamado a la paciencia, a la comprensión, todos esos valores que aspiramos tener como seres humanos cuando tomamos conciencia
de que estamos en este mundo para embellecer nuestro espíritu, para mejorarnos como personas, para adquirir valores morales y espirituales. Tenemos que ver en estas circunstancias de vivir y de convivir con personas con las que no tenemos una buena relación, una gran oportunidad de aprendizaje. Es en el roce, en la aspereza, es donde se produce ese pulido, ese refinamiento del ser. Nadie se ejercita en la compasión, en la paciencia, en el perdón, en la tolerancia, sino es a través de convivir con personas con las que tal vez no tengamos tan buena relación. Pero es una gran oportunidad de aprendizaje que debemos saber valorar y debemos saber sobrellevar, con fe, con esperanza, con esa certeza de que Dios nos colocó por alguna razón al lado de esa o de esas personas. Y la otra pregunta nos hablaba de, pero entonces, ¿no hay casi siempre una víctima inocente? Este, sí, muchas veces, en el caso, como vemos en la imagen, muchas veces en una pareja, por ejemplo, muchas veces los hijos son en apariencia inocentes, pero no es la casualidad la que los ha colocado en ese hogar. Claro que los padres tenemos la responsabilidad de llevarnos bien para no hacer sufrir a nuestros hijos, pero muchas veces esos hijos sufren o familiares o padres o allegados sufren en esa mala relación. Y de todas maneras, ese no deja de ser también un aprendizaje para toda la familia. Una experiencia quizás dolorosa, quizás amarga, que debe ser con fe, con esa fe en Dios, con esa serenidad, con esa paciencia, debe tratar de ser canalizada como una experiencia de aprendizaje y como saber, esto no es lo que quiero para mi vida y voy a tratar de construir otro tipo de relaciones, otro tipo de afectos. Desgraciadamente somos un poco hijos del rigor, ¿no? A veces tenemos que experimentar situaciones negativas para recién ahí tomar conciencia de lo dañosa que son, de lo malas que son, de lo triste, de lo penosa que son, para decir, no, yo no quiero esto para mi vida, quiero algo diferente. De alguna manera puede ser también un llamado a convocar a la conciencia y a darnos cuenta de lo malo para poder construir algo mejor en el futuro, ¿no? Ninguna experiencia deja de ser, como les digo, una oportunidad de aprendizaje. Pero todo esto tiene que ver mucho con la fe. Cuando no tenemos fe, es más difícil de sobrellevar. Cuando tenemos una mirada muy estrecha de la vida, las circunstancias de las relaciones son muy difíciles de sobrellevar, especialmente cuando en estas prevalece el orgullo, prevalece el egoísmo, que son los verdaderos enemigos de toda relación y son los verdaderos males morales de toda nuestra humanidad, que infelizmente ya nacen desde el hogar y que se trasladan a todo el ámbito social, el egoísmo y el orgullo. La intolerancia tiene que ver con ese orgullo, la falta de aceptación, el querer tener siempre la razón, el orgullo y el egoísmo, el pensar solamente en mí, no pensar en las consecuencias de mis actos, no pensar de qué manera estoy afectando a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestros padres. Todo eso tiene que ver con el egoísmo. Entonces, siempre avanzamos contra el otro, echamos la culpa al otro, tenemos ese hábito, ese mal hábito, podríamos decir, de victimizarnos y ver siempre o proyectar psicológicamente, como diría un psicólogo, proyectar nuestros males en los otros y luchar o batirnos contra el otro, cuando en realidad tenemos que tomar conciencia de que la mayoría de los males nacen adentro de nosotros, que cada uno es responsable de luchar contra esos enemigos comunes que todos tenemos, que son el egoísmo y el orgullo. Trabajando ese aspecto de nuestra persona, seguramente nuestras relaciones van a mejorar
muchísimo. Por lo menos vamos a poner de nuestra parte la buena voluntad para solucionar tantos conflictos, porque como dicen sabiamente, para pelear o para discutir siempre se necesitan dos. Cuando uno solo quiere discutir y el otro no, es imposible alcanzar esto. Y aprovecho la oportunidad para decir que no hay cosa que traiga más desarmonía al hogar que las discusiones y las peleas. Yo siempre a mis alumnos les digo, ¿vieron cuando están en la escuela y hay dos niños que entran en riña, se empiezan a pelear y a los 2 minutos hay 50 niños ahí alrededor, algunos hostigando, otros observando, curioseando, y bueno, en un hogar donde hay discusiones, donde hay peleas, donde no se llevan bien, los espíritus acuden como los niños, alrededor de dos que están discutiendo, que están peleando, y muchas veces potencian los malos pensamientos, potencian los enojos, potencian esa desaveniencia, y las cosas, si no hay un control del temperamento, si no hay un decir, bueno, paremos acá, a veces pueden terminar muy mal, porque ya no son dos los que están peleando, sino que son un montón, contando los espíritus, ¿no? Son un montón los que están ahí en debate y a veces las cosas terminan mal. Así que por algo nuestro Maestro Jesús nos recomendó tan sabiamente: orad y vigilad. ¿Y cómo no vamos a tener oración y vigilancia precisamente en el hogar, donde el que debería ser nuestro templo, nuestro refugio, nuestro lugar de paz? Pero eso está en la responsabilidad y en la decisión de cada uno. Bienvenidos sean los estudios como estos, que nos dan para pensar, para reflexionar, y que podemos tomar decisiones más conscientes de qué realmente deseamos para nuestra vida, qué podemos poner de bueno de nuestra parte para mejorar nuestra vida. Y la pregunta 942 dice: ¿nos parecerá a algunas personas que esos consejos para ser feliz en la tierra son como un tanto banales? ¿No verán en ellos lo que llaman lugares comunes, verdades trilladas? ¿No dirán que en definitiva el secreto para ser feliz consiste en saber soportar la propia desdicha? Generalmente especialmente las personas materialistas o las personas utilitaristas, podríamos decir, ven en la religión una forma de resignación, que la religión, como decía, me tomo el atrevimiento de nombrar a Carlos Marx, que decía que la religión era el opio del pueblo, porque es como que invitaba a la gente a resignarse, a agachar la cabeza y a soportar lo que venga, cuando en realidad la religión o la fe nos tiene que dar fortaleza para afrontar las situaciones. Y nuestra doctrina espírita, gracias a Dios, que es una doctrina que nos induce al razonamiento, nos invita a la reflexión, nos habla de una resignación activa, no de una resignación pasiva, de aquel que agacha la cabeza y aguanta con estoicismo los golpes de la vida, como una víctima impasible de todo lo que sucede alrededor. Estamos equivocados si pensamos que es así. No vamos a ganarnos el cielo por ser pasivos, porque esa resignación pasiva inclusive puede convertirse en indolencia. No se trata de tener una resignación pasiva, que es más una indiferencia que una resignación. Se trata de decir, bueno, la vida me puso en este lugar, tengo que ver qué tengo que aprender de esto, qué puedo hacer para mejorar esta situación, y de tener fe, de tener esperanza. Sabemos que nuestras buenas acciones, por supuesto, que nos van a tener su recompensa en esta encarnación, en la patria espiritual, pero tenemos que saber interpretar lo que nos enseña el maestro con su ejemplo de resignación, de abnegación, el que cargó su cruz hasta el final. Debemos saber que no somos víctimas
víctimas inocentes de todas las situaciones a veces difíciles que debemos afrontar en la vida. Cada uno de nosotros es artífice de su propio destino y muchas de las situaciones, la mayoría de las situaciones que vivimos, son consecuencia de nuestras propias decisiones y acciones, del pasado remoto o de un pasado no tan remoto. Entonces, esos canastitos que vemos ahí en la imagen, esa mochila que cada uno carga, somos nosotros mismos los que la hemos cargado de esa manera. Son nuestros errores, son nuestras malas acciones del pasado, nos hemos dejado llevar por las pasiones, hemos quizás faltado a la ley de Dios, no hemos prestado atención a las leyes, entonces de repente sufrimos las consecuencias naturales de nuestras acciones y nos sentimos víctimas como si no tuviéramos nada que hacer más que aguantar y tolerar una situación que está en nosotros. No solamente sobrellevar, sino también trabajar para mejorar, para superar, para poder alivianar las cargas. Hay que saber alivianar las cargas. La práctica del bien, la conciencia de que somos imperfectos, esa lucha con nuestras pasiones, con nosotros mismos, ese autoconocimiento a los que tanto nos llaman los espíritus como Juana de Ángelis, autodescubrir lo que somos, lo que traemos, nos ayuda mucho a tomar conciencia y a ir por nuestro propio trabajo y voluntad alivianando esa mochila. O sea que el mensaje de nuestra doctrina espírita es un mensaje de sí, acepto lo que me está pasando, pero voy a trabajar y poner toda mi disposición, todo mi esfuerzo para ir alivianando y para ir mejorando la situación en la que estoy. Porque en ese coraje, en esa autosuperación, realmente aprovechamos una situación penosa, como dije antes, para nuestro progreso espiritual, si la sabemos afrontar, si la sabemos sobrellevar. Bueno, después me gustaría en el chat, en el YouTube, si hay alguna pregunta, si hay algo que no se entendió, bueno, vamos a prestar atención para responder todas las inquietudes a este respecto. Y bueno, ya pasando a otro punto, el de penas y goces terrenos, el miedo a la muerte, el punto 5, vamos a encontrar con otras preguntas que tienen que ver también porque la vida y la muerte están muy enlazadas, situaciones de la vida, situaciones de la muerte, todo está enlazado, así que bueno, como dice alguien por ahí, todo tiene que ver con todo. Así que bueno, la pregunta que sigue dice, ¿el temor a la muerte es para muchas personas una causa de perplejidad? ¿A qué se debe ese temor, dado que tienen ante ellos el porvenir? Entonces, dicen los espíritus que son prejuicios. Nos han enseñado de muchos siglos, durante muchos siglos, nos han enseñado sobre un cielo, sobre un infierno, si nos portamos bien vamos al cielo, si nos portamos mal vamos al infierno, y en este grado de evolución de este planeta de expiación y de pruebas, creo que la mayoría algún error cometimos. Entonces, nuestras expectativas en relación al otro lado de la vida no son tan buenas. Y con ese temor que nos han inculcado, ya les digo, de muchas reencarnaciones, lo venimos arrastrando, no es raro que tengamos esa aprehensión hacia la muerte. Pero no es el único motivo. No es este el único motivo que hace que el ser humano tenga aprensión a la muerte. Por otro lado, los mismos espíritus nos señalan que, que tenemos el instinto de conservación. Dios colocó en la conciencia o en el espíritu del hombre el instinto de conservación, que es algo muy necesario, ¿no? Algo instintivo que nos hace preservar la vida, nos ayuda a preservar la vida. Y es muy necesario porque las experiencias
existenciales aquí en la tierra son súper trascendentes, muy importantes para el espíritu, y el espíritu tiene que hacer todo lo posible por mantenerse en esta escuela de la vida hasta que Dios disponga que ya nos tenemos que marchar. Entonces, instintivamente tenemos ese impulso interno de tratar de preservar nuestra vida. Pero también hay otras cuestiones que nos hacen temer a la muerte. Dicen los espíritus, el que es justo, el que se ha conducido bien en la vida, no espera la muerte con intranquilidad. Espera la muerte con con mucha paz, porque está bien con su conciencia. La persona que se ha comportado bien, que es justa, que no tiene nada que recriminarse, digamos así, no tiene temor a la muerte, se siente en paz, no tiene temor de entregarse a, a, a ese despertar espiritual. Entonces, ese es otro gran motivo por el cual le tememos a la muerte. Temerle a la muerte a veces implica temer a enfrentarnos con nuestra propia conciencia. Cuando vamos al plano espiritual, ya no tenemos la vestimenta carnal, ya no estamos personificados, ya estamos en estado espiritual y realmente somos lo que somos. Allí en el plano espiritual nos encontramos con nuestra propia conciencia. Nos encontramos en el lugar que nos corresponde de acuerdo a cómo hemos vivido y a cómo hemos sido, a cuáles fueron nuestros sentimientos, nuestras acciones, qué hemos sembrado en este plano, en esta existencia. Entonces, ese temor al enfrentarse con el juez supremo, que no es nada más ni nada menos que nuestra conciencia también, es algo que nos hace sentir aprensión acerca de la muerte. Y en relación a esto, gracias a Dios, la doctrina espírita, como decía San Agustín en el Evangelio, él hacía todas las noches un balance de conciencia. Hay un cuestionario breve y un cuestionario extenso en el Evangelio según el espiritismo, porque a él, a San Agustín, le gustaba todas las noches, antes de ir a dormir, hacer un balance de conciencia, ver qué había hecho bien, qué había hecho mal, si había perjudicado a alguien, si había desperdiciado alguna oportunidad para hacer el bien, para hacer algo bueno, o si de lo contrario ha desperdiciado su tiempo. Este, entonces, de esa manera, estando bien con nuestra conciencia, no vamos a tener tanto temor a la muerte. Y un poco también, acá nos preguntan también en el chat, un poco también es la ignorancia, el desconocimiento. No sabemos qué vamos a encontrar del otro lado de la vida, con qué nos vamos a enfrentar, y eso también hace que uno tema a la muerte. Por eso la invitación permanente es de que sigamos estudiando. Tenemos la ventaja de tener en nuestras manos este maravilloso libro que es el libro de los espíritus, por ejemplo, El cielo y el infierno o la justicia divina, donde hay muchos mensajes de espíritus que nos cuentan cómo es del otro lado, todas las reflexiones de este capítulo, penas y goces, entonces tenemos material para ir comprendiendo, para ir analizando y para ir previendo qué nos espera del otro lado de la vida. O sea, dos herramientas, la reforma íntima, el diálogo con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, y el estudio, el conocimiento. Yo creo que son dos cuestiones que nos van a ayudar mucho a superar ese temor natural, digamos así, que le tenemos a la muerte. Bueno. A ver, alguna cosita más. Acá les traigo un pensamiento que me parece muy importante. Dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para comprender la diferencia. Entonces, así es, queridos hermanos, vivimos muchas circunstancias en la vida que quizás
no sean las que nosotros desearíamos. Circunstancias complicadas en las relaciones, no solamente en la relación entre nosotros, sino que vemos cómo se complican las relaciones en el mundo, estamos viviendo situaciones de paz, situaciones de guerra, situaciones de conflicto. Entonces, todo eso son cosas que este, no siempre nos agradan, por supuesto, y que tenemos que tener mucha serenidad para saber aceptar, pero también tenemos que tener mucho valor para poder cambiar aquellas que sí se pueden cambiar y sabiduría para darnos cuenta de todo lo que acontece a nuestro alrededor, si hay algo que realmente podemos hacer para mejorar la situación, que seguramente que siempre hay mucho que podemos poner de nuestra parte para mejorar nuestra situación y poder darnos cuenta cuáles son, no quedarnos ahí en un rincón tristes o apagados o dejándonos arrastrar por las corrientes de miedo, de depresión, de ansiedad que a muchas personas están afligiendo, están viviendo muchos hermanos nuestros, precisamente por no comprender, por no entender, por no darse cuenta que podemos hacer mucho, mucho para mejorar las circunstancias de vida de cada uno, familiares y también sociales, también en nuestro mundo. Creo, si mal no me equivoco, que me comí una pregunta, este, a ver si es cierto. No, no me comí ninguna pregunta. Estamos bien. Solo que la Este, 942 la leyó antes, hermana Nivia. Bien, bien, perdón. Me No, pareció que me había comido alguna pregunta. Así que, bueno, esa es la invitación permanente. Tenemos herramientas en este tiempo, gracias a Dios, tenemos muchas herramientas para poder comprender lo que somos realmente, que somos espíritus inmortales. Hoy por hoy no podemos tener duda de esto porque tenemos la tecnología, nos ayuda muchísimo. Hoy por hoy los espíritus tratan de manifestarse a los hombres de todas las maneras posibles, además de esta revelación que es el libro de los espíritus, que ya tiene 160 años de publicado, además de los espíritus que se comunican en todas partes del mundo, de todas las innumerables cantidades de seres humanos que perciben, que oyen, que ven a los seres espirituales, ya no se justifica que dudemos de la existencia de la vida espiritual. El materialismo también es uno de los grandes males que hacen que el ser humano le tenga miedo al fin, donde las perspectivas de vida se terminan en la tumba. Entonces, eso hace también que tengamos mucho miedo a dejar de existir, a dejar de ser nosotros, que es lógico que sea así, pero ya ya no tenemos excusa para seguir siendo incrédulos. El que realmente desea investigar y desea creer, desea convencerse, ya no es un creo, sino estar seguros, decir yo sé que la vida continúa, como decía Cosme Mariño, no es yo creo, sino yo sé que la vida continúa, tiene muchos testimonios y muchos medios de realmente reafirmarse en esa verdad de lo que somos, espíritus inmortales, que estamos en este mundo atravesando una experiencia de aprendizaje, que todas las circunstancias que están coordinadas, podríamos decirlo, dentro del ambiente en el que cada uno vive y convive, son los justos, los necesarios para que cada uno rinda las materias que tiene pendiente para su mejoramiento, para su aprendizaje. Así que meditemos sobre todo lo que nos va aconteciendo en la vida y vamos a encontrar que todo tiene sentido, que todo se va relacionando, que todo tiene un para qué, todo apunta a a un específico aprendizaje que necesitamos los espíritus. Y para ir más o menos terminando, les voy a comentar que en el libro El Tesoro de los Espíritas, que es un libro muy hermoso, El Tesoro de los Espíritas de Miguel Vives,
porque el espiritismo, como han dicho anteriormente, es un tesoro maravilloso. Descubrirlo, tenerlo, estudiarlo, valorarlo, realmente es maravilloso, realmente cambia nuestra manera de ver y de sentir la vida. En este libro, Miguel Vives en sus oraciones tiene la evidencia de Teresa de Ávila y ella le dice algo así. Le dice, la persona que se ha comportado mal en la vida, que ha hecho daño conscientemente, que se ha regocijado en el mal, es como si al desencarnar o cuando parte de este mundo, cuando llega al plano espiritual, lo hace al atardecer. A medida que avanzan las horas en el plano espiritual, la oscuridad se va haciendo cada vez más densa. En cambio, aquella persona que ha hecho el bien, que se ha esforzado por su mejoramiento, que ha trabajado por ayudar a sus semejantes, que ha tenido compasión, que ha tenido empatía, esa persona que desencarna o que parte con la conciencia tranquila, digamos así, es como si partiera a la madrugada. A medida que van pasando las horas en el plano espiritual, para esa persona se va haciendo la luz. Es decir, que nosotros desencarnamos y vivimos después de esta vida realmente como hemos sobrellevado la existencia, con las acciones que hemos tenido durante nuestra existencia. Así que es muy consolador. Y bueno, la invitación es en estos días que no podemos dejar pasar, que estamos tan próximos a la Navidad, la invitación para todos es prestar atención en las recetas de nuestro Maestro Jesús. Él nos dejó la receta feliz, las reglas del tránsito para la vida, de manera que podamos tener una vida mucho más feliz, mucho más pacífica, mucho más serena, que podamos fortalecernos espiritualmente para sobrellevar todas las pruebas, expiaciones, dolores, para enfrentar con coraje los desafíos. Así que la invitación es que abramos también el Evangelio según el Espiritismo y podamos de ahí sacar esa comprensión, esa fe, esas reglas de conducta morales para que podamos sobrellevar las circunstancias de la vida, nuestras relaciones y para que nos preparemos día a día, que el día que el Padre nos llame para el otro lado de la vida, nos sintamos realmente en paz y con toda la certeza de eso que nos ha prometido el Maestro Jesús se va a hacer una realidad. Bueno, mucha paz para todos. No sé si hay alguna pregunta, otro comentario, Gipsiro. Gracias, gracias, hermana Nimia. No, no, sí, estas cuatro preguntitas como todo el libro de los espíritus, todo el tiempo está concatenado, ¿no? Y bueno, yo quisiera como está en dos partes, eran dos y dos preguntas de temas tan actuales, ¿no? Esta primera parte que usted nos comentaba de las uniones antipáticas, que sucedía en la época de Kardec y sigue sucediendo, lamentablemente, ¿no? Ahora, los espíritus se encargan de explicarnos aquí ciertos tics que nosotros deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Y lo primero que nos dice muchas veces, y usted lo acaba de relatar, es que no es casualidad. No es casualidad por una o por otra causa, ¿no? Y lo primero que responden los espíritus a la pregunta de Kardec es que comprendamos que muchas veces es como una especie de expiación, precisamente, ¿no? Esas uniones antipáticas. Pero aparte de eso nos dicen, ojo, también verifica tu conciencia porque muchas veces tu admiración pasa por algo netamente material, ¿no? O sea, te gusta el físico, pero la esencia de la persona, el ser espiritual que está allí, muchas veces no lo has valorado de la manera que corresponde. Y como estamos en un mundo, como usted lo decía, tan materialista, estos cuerpos se degradan, tienen un tiempo finito, ¿no? Y por supuesto, si nos enamoramos de una persona únicamente por su físico, pues a medida que el tiempo haga su trabajo, que por más que tratemos de retardarlo, el tiempo nos va a ganar la partida, pues cuando estos cuerpos vayan deteriorándose y vayan dejando de ser tan firmes, por llamarlo de algún modo, ¿qué va a quedar allí? Va a quedar esa esencia espiritual de la cual es el principio de ese, o debió ser el principio
de esa unión, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que los sentidos físicos van disminuyendo, el espíritu va reluciendo con más nitidez, con más brillo, ¿no? Entonces, este, ¿cuántas personas hay que no se ponen a conversar? ¿Cuántas, o sea, a medida que van bajando los instintos, pues si esta unión no está fundamentada en estos lazos espirituales, en estos lazos de afinidad, por supuesto que vienen estas uniones antipáticas, porque te das cuenta que la persona que tú habías idealizado para compartir tu vida y que te habías enamorado tanto de esa parte física que, ojo, también es importante, claro que sí, pero todo hay que darle su peso, ¿no? ¿Por qué? Porque si te fijas nada más en la parte física y no te estás dando cuenta todo lo que es esa parte espiritual de ese ser con Claro. que tú quieres compartir tu vida, cuando lleguen estas pruebas difíciles, ¿qué vas a hacer? Hay casos que se ven mucho por internet y lo conocemos en familias y todo eso, donde cualquiera de las dos personas cae en una enfermedad terrible, un cáncer, algo así, y donde la persona, su cuerpo se va degradando por todo el bombardeo de quimioterapia, de radioterapia, de la propia enfermedad, y la otra persona que lo acompaña, pues la ama, se ve que realmente ama a ese ser que está allí, ¿no? La acompaña, la cuida, la protege, entonces se ve que es una unión verdaderamente genuina, ¿no? Y hay otros casos por el contrario, que las personas dicen, no, porque yo tengo que asumir esa responsabilidad, porque hay una cantidad de cosas que se juntan allí y viene como un desamor, ¿no? Entonces los espíritus aquí nos aclaran todo esto, ¿no? Y ellos hacen esa subpregunta, ¿cuántos hay que creen amar desinteresadamente, pe? Porque solo juzgan las apariencias y cuando se ven precisados a vivir con la persona, no tardan en reconocer que eso solo era una admiración material. Entonces, qué Sí, importante sí. cuando mira, si vas a compartir tu vida con otra persona, ve los sentimientos, ve más allá, o sea, Claro. ve eso, ¿no? Que es lo que usted nos explicaba en esta pregunta, ¿no? Claro, vemos desgraciadamente que hoy por hoy se toma con mucha liviandad eso de juntarse en pareja. Por lo menos, no sé, en otros países, acá en nuestro país se ve mucho eso, que se conocen las personas muy someramente y ya viven juntos, ya entran a formar pareja. Y eso realmente no es lo correcto porque al no conocerse las personas, como decía, solamente por el atractivo físico, por una simpatía aparente, donde no hay un profundo sentimiento, es muy difícil que esa pareja perdure. Nos dice también Kardec que no estamos obligados a convivir con personas que nos agreden, que nos lastiman, que no nos aman, pero bueno, el tema es que cuando ya la pareja tiene hijos, ya hay obligaciones comunes. Podemos, podemos separarnos, digamos así, pero no podemos desentendernos de nuestros hijos, ¿no? Si la pareja no tuvo hijos, bueno, fue una experiencia de aprendizaje, cada uno seguirá su camino, pero si la pareja tiene hijos, no se pueden desentender de los hijos porque son compromisos graves que se han asumido desde el plano espiritual y que se deben afrontar. Juana de Ángelis nos dice en relación a esto en el libro Amor, Invisible Amor, que cuando pasa en una pareja esa etapa del enamoramiento, que es un poco tan por las nubes, digamos, tan ilusoria, donde la persona se ama, idealiza, digamos, a la otra persona. Pasado el tiempo, uno empieza a ver realmente cómo es esa persona y empieza a ver que no es un ser perfecto, que tiene sus dificultades. Entonces, Juana nos aconseja que pasada esa etapa del enamoramiento, la amistad tiene que asumir su rol. Las parejas, más allá de ser amantes, tienen que ser amigos, tienen que ser compañeros y bueno, la amistad puede asumir su rol, el interesarse el uno por el otro puede hacer que darle éxito a esa unión, ¿no? Bueno, Sí, muchas personas dicen que el libro de los espíritus aparentemente ha perdido valor, que está desactualizado, y no es así. Mira, uno consigue una cantidad de respuestas, y en esta misma pregunta que usted está analizando dice, dicen los propios espíritus, el espíritu es el que ama, no el cuerpo, y cuando se ha sí, disipado la ilusión material, el espíritu ve la realidad.
Entonces eso lo claro. vemos allí. Las personas por interés material, que se ve mucho en estos tiempos, ¿no? Como de repente se unen a una persona, no por ese amor genuino, ni Claro. siquiera por inspiración, sino por un interés material. ¿Qué pasa cuando esa parte material se acaba o incluso ya la satisface? Pero quedan otras cosas por satisfacer y es cuando vienen todas estas caídas, ¿no? Tan Y preocupantes. bueno, somos artífices de nuestro propio destino. Tomamos decisiones a veces graves y tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Tenemos que asumir las decisiones, las tomamos nosotros, a veces por interés, a veces por pasión, porque nos apasionamos, y a veces por amor, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar de tomar decisiones más cuando se trata de unirse a alguien que sea por amor, que realmente sea por amor. Pero bueno, nos falta mucho comprender todavía el sentido de esa palabra tan profunda, ¿no? Amor, un amor que no es un amor carnal, sino un amor espiritual y que se va desarrollando en el ser a lo largo de muchas, muchas encarnaciones. Por ese camino vamos. Y por eso indudablemente es que recomendamos siempre las lecturas, pues no solo de Chico Xavier, de Vivaldo, porque en estos libros hay tantas comunicaciones mediúnicas y se ve lo que es el verdadero amor, ¿no? Esos lazos que sí le hemos visto. O sea, yo veo por lo menos la vida de una Clara de Asís con Francisco de Asís y se ve esa unión entre almas, ¿no? Ese amor tan sublime que indudablemente nosotros debemos aspirar a eso y vamos a llegar allí, ¿no? Pero mientras tanto, en estos ciclos materiales en que nos encontramos, donde estas uniones se vuelven antipáticas, ¿no? Porque, y es el alerta que los espíritus tal vez nos dicen que vamos a convivir con una persona constantemente, todo el tiempo, donde ella tiene sus propios caracteres, donde tiene sus propias costumbres, su propia formación ideológica, política, religiosa, y conjugar estos caracteres va a requerir de ambos toda esta paciencia, todo este amor, toda esta comprensión, porque en esa convivencia es que se va a ver quién es quién, ¿no? Y incluso los espíritus en la 940 hacen una subpregunta. ¿Por qué crees que Dios te obliga a estar con los que te desagradan? Entonces, es como ¿por qué tú crees que la vida te está poniendo en esa situación, ¿no? Que tienes que analizar? Y claro, aquí están una cantidad de factores que usted bien lo decía, pues en épocas anteriores el divorcio no existía, era mal visto, era algo que la religión condenaba. En estos tiempos es más libre, pero tenemos que analizar todas estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los atajos? ¿En qué estamos fallando nosotros? O sea, son una cantidad de cosas que por eso es que los espíritus tocan este tema y nos dicen, ¿no? E incluso termina esa pregunta, si la luz de la verdad ha penetrado en su alma, hallará consuelo en su fe y en el porvenir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Claro. nosotros no vamos a tener explicación. Tú puedes estar con una persona y esa persona por X, por Y decide no continuar contigo. Y donde está esta oración creo que cobra mayor profundidad, ¿no? Donde si esa luz ha penetrado tu alma, vas a tener consuelo en el porvenir porque, y nosotros más que tenemos estos conocimientos, sabemos que muchas de estas cosas vienen con nosotros de encarnaciones anteriores, ¿no? Estas uniones antipáticas, porque la vida, no, sentimos afinidad hacia una persona, pero esa afinidad muchas veces viene acompañada con otras cosas que también tenemos que vivir con esa persona, ¿no? Entonces, esto es un tema que se las trae. Es muy amplio, porque por ejemplo, como lo dice en el libro Nuestro Hogar, ¿no? La señora Laura que le habla a André Luis, que muchas veces en las planificaciones de familia no se hacen, uno no planifica formar un hogar precisamente con su alma gemela o con aquel espíritu, entre comillas, o con aquel espíritu con el que tiene mejor relación o tiene lazos de afectos más profundos. A veces, y la mayoría de las veces, planificamos formar un hogar justamente con aquellas personas con las que tenemos deudas, hijos con los que tenemos deudas. Asumimos compromisos en común para sacar adelante espíritus que quizás hemos conducido por malos caminos en el pasado. O sea, muchas veces las relaciones son relaciones verdaderamente de trabajo y de expiación para poder de alguna manera
resarcir un pasado que no fue tan bueno. Los que están reunidos en el hogar no son espíritus precisamente simpáticos entre sí, sino espíritus comprometidos con la ley de Dios, todos en el mismo tren de haber cometido algún error y que hoy la providencia les da la oportunidad de volver a reunirse en familia para reparar, para resarcir. Entonces, eso de que todas las parejas van a ser felices y van a comer perdices, o sea, raramente en nuestro mundo se da esa unión de seres que ya tienen trabajada un afecto, un amor más profundo, más espiritual. La mayoría de nosotros, bueno, tenemos relaciones de trabajo y de aprendizaje, o estamos a construir, en el trabajo de construir relaciones. Entonces, bueno, todo esto es para que meditemos qué es lo que nos ha tocado en esta existencia y para que hagamos lo mejor de nuestra parte, ¿no? Así es, hermano. Y es que hay tantas cosas que analizar y que precisamente para esto son estas clases, ¿no? Para que nosotros luego repasemos el libro y meditemos un poco en todo esto, ¿no? Todo esto que usted nos acaba de decir y la doctrina nos los aclara tanto, ¿no? ¿Cómo es posible que hijos de un mismo padre que han prácticamente se han amamantado del mismo seno materno sean tan distintos, ¿no? Porque muchas veces hasta hay hermanos que se odian y es cuando los espíritus dicen, ya va, son hermanos en esta encarnación, pero pudieron haber sido espíritus enemigos en otra existencia que por conveniencia propia, por acuerdos, o porque la justicia divina así lo determinó, ahora vienen como hermanos para que se cimente ese amor en este gran laboratorio que es la familia. Y sin embargo vemos como aún así todavía estos espíritus se siguen teniendo rencor, se siguen odiando. Entonces, esto es lo que, una de las cosas más grandes de la doctrina es que nos permite clarificar y aclarar esto, ¿no? ¿Por qué? Y las madres se preguntan, pero si yo le di el mismo amor a los dos, ¿por qué uno tiene este carácter y otro y tiene otro carácter? Y es cuando el espiritismo y la doctrina y los espíritus nos aclaran que somos hijos de nuestros padres por este cuerpo físico, ¿no? Pero el espíritu es creación de Dios, o sea, que es un espíritu que Dios te dio en adopción para que juntos, como pareja, padre y madre, guíen a ese espíritu y lo lleven a buen camino, ¿no? Entonces, usted ha tocado varios puntos allí en esta antipatía, todo lo que requiere la familia, porque en estos lazos antipáticos cuando pasan los años y hay niños de por medio, es más complicado esto, ¿no? Cómo hay que tratar de llevar esto en sana paz, buscar ayuda psicológica muchas veces, porque Sí. la vida es complicada, y hay que tratar de que salgan menos personas o menos perjudicados posible, incluyendo nosotros mismos, ¿no? Por eso decimos que no es una regla definitiva, pero siempre buscar esta explicación y me quedo con esa última frase que dicen los espíritus. Si la luz de la verdad ha penetrado en su alma, hallará consuelo en su fe y en el porvenir. Entonces, nunca perdamos esa fe en el porvenir, por más tempestades que estemos pasando en estos momentos en nuestros hogares y en nuestras situaciones. Este, No sé eh, si hay un minuto más sí, para claro, contar una claro, anécdota que viene claro, al claro. caso. Una vez en nuestra reunión mediúnica se manifestó un espíritu que nos contó su historia. Nos quedamos muy impactados. Él decía que él y otro ser más, eran hermanos, fueron muy enemigos por haber estado enamorados de la misma persona, de la misma mujer. En varias encarnaciones atrás estuvieron enamorados de la misma mujer y se han matado, uno lo mató al otro. Después la mujer los tuvo en otra reencarnación, lo tuvo como hijo, los tuvo a los dos como hijo y disputaban, no obstante, disputaban el amor de su madre y volvió a surgir el crimen entre ambos y así estuvieron varias reencarnaciones hasta que la divina providencia, con mucha oración, con mucha buena voluntad de parte de la que fuera la mujer o la madre, ¿no? Este espíritu, los recibió nuevamente en una nueva encarnación donde nacieron siameses, nacieron como hijos siameses. Y bueno, el espíritu nos cuenta de que fue esa la única solución que pudieron encontrar a ese antagonismo que venían arrastrando de varios siglos atrás. Como la divina providencia los unió
dos cabezas en un mismo cuerpo para que tuvieran sí o sí que lograr el entendimiento. Nos impactó mucho este mensaje. Así que bueno, cada ser humano tiene una historia que desconocemos, ¿no? Que debemos respetar, que debemos comprender y bueno, a eso se debe a veces esos inconvenientes que tenemos muchas veces o esas incomprensiones que hay entre nosotros, los seres humanos. Pero tenemos que saber que cada uno tiene su historia y que gracias a la doctrina espírita nos da la oportunidad de correr este velo y de entender un poquito más de qué se trata todo. Bueno, muchas Así es. gracias. Así Muchas es, hermana gracias. Nivia. Y no quisiera dejar esta segunda parte del miedo a la muerte, ¿no? De comentar un poquito también, porque eran dos temas con Sí, preguntas así cortitas, es. pero es fundamental. Y pasa mucho que al espírita le dicen, pues, que si tenemos miedo a la muerte, pues. Entonces, es una pregunta filosófica y me recuerda mucho a Chico, ¿no? Como las personas le decían porque Chico, como lo que te está hablando ahorita, pues, se desencarnaba un amigo de él y él lloraba. Y entonces le Chico, pero si tú sabes que se fue porque lloras y él dice, o sea, que lo vas a seguir viendo. Y él dice, sí, pero es que ahorita no estaba, yo lo extraño, pues, o sea, ¿cómo no voy a dejar de sentir eso? Entonces, a pesar de que uno tiene esta noción de la reencarnación, de la mediunidad, de la sobrevivencia del espíritu, este miedo a la muerte, por supuesto que hay que saberlo controlar y saberlo llevar. Pero no es que uno sea insensible, porque también pasa lo contrario Claro, claro, claro. carga y uno habla de repente contacto, pero cuando uno le dice a una persona que está pasando por un dolor terrible y uno le dice, mira, no llores porque tu familiar continúe vivo, él te puede decir de cualquier modo que su dolor lo está pasando él, pues, o que te constatiza, te puede salir con cualquier tipo de respuesta desde el dolor que él está viviendo. Entonces hay que Claro, tener claro. tacto en cómo llevar este consuelo, pero indudablemente que este miedo a la muerte, cuando el espíritu tiene cierto conocimiento y sobre todo cierta experiencia, va cambiando, ¿no? Ahora, ¿qué siempre queda? Por supuesto, quedan los apegos, quedan los El familiares, apego, claro, el apego quedan todas precisamente. estas cosas que es lo que más muchas veces nos turba en este proceso evolutivo, ¿no? Yo recuerdo siempre un libro de cartas y crónicas de Humberto de Campo, donde un espíritu le decía a Humberto de Campo que aprovechara que él tenía a alguien que lo estaba escuchando aquí en la tierra y que llevara un mensaje y que les dijese que él está cansado de ver en las notarías y en los registros a espíritus buenos turbados. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que no nos gusta hablar de la muerte y tenemos miedo a la muerte y miedo a hablar de estas cosas. Claro, Entonces, no nos gusta tener las cosas en orden, pues. Entonces, él lo que recomienda es, mira, para que de este lado no pasen tanta turbación cuando se vengan, traten de dejar todo listo. Si tienen que decirle que lo aman, díganselo. Si tienen que pedirle a alguien perdón, pídanselo. Las escrituras de las casas, las cosas que tengan que hacer, déjenla libre, porque nosotros no sabemos cuándo es el tiempo en que tenemos que dejar estos cuerpos, pues. Entonces, de aquel lado nos turban mucho estas cosas. Entonces, este miedo a la muerte hay que afrontarlo porque a la gente no le gusta hablar de estos temas. Y al hermano Alipio muchas veces le decía, concha, que sí te gusta hablar de la muerte, le decía. Pero es que estas cosas hay que hablarlas, esto es como un tabú que a la claro, gente no le gusta hablarlo y es lo más seguro que tenemos. Lo más seguro que nos va a pasar a cada uno de nosotros es que claro. entonces, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a hablar de estos temas? Si precisamente es algo que nos va a ocurrir. Entonces, este miedo a la muerte muchas veces viene dado por cosas hollywoodenses, por una cantidad de situaciones, conceptos mal entendidos, y es donde viene esta explicación que usted nos acaba de dar para precisamente explicarnos, ¿no? Que es normal sentir ese miedo por el instinto de supervivencia. O sea, si ahorita Y empieza sí, a estar aquí o a llegar a Argentina, yo soy el primero que va a quedar esta silla vacía. Voy a salir corriendo. El instinto así de es. supervivencia que Dios nos ha Y concedido sí, es para esto, para que nosotros reaccionemos, se activa la adrenalina, los sentidos, porque tienes que conservar el cuerpo. Eso está bien con la parte instintiva. Luego viene esta claro. parte filosófica que tú entiendes, y entiendes entonces cuando un Sócrates le presentan la cicuta y él se la toma
entendiendo que es un espíritu inmortal y prefiere no doblegar su moral con muchas cosas, ¿no? E incluso vemos la vida de los apóstoles, ¿no? De estos profetas como muchas veces, a pesar de las situaciones que estaban pasando por mantener esa verdad a flote, mantenían su palabra y ese miedo a la muerte disminuía porque tenían esa esperanza en el porvenir, ¿no? Entonces, esto que usted nos acaba de leer ahorita y de explicar es tan importante porque va atada a muchas situaciones religiosas, ¿no? Nosotros creemos que si somos buenos, vamos al cielo a tocar arpa eternamente en una nube y ahí se nos pasan siglos y siglos, nosotros tocando arpa vestidos de Medio blanco. aburrido, un poco aburrido. Ajá, exacto. Y entonces si hicimos mal, vamos a ese infierno con ríos de azufre y lleva candela eternamente. Entonces, todo este miedo a la muerte va por estas cosas, ¿no? Va por estas situaciones, pero porque precisamente hay un bloqueo comunicacional de hablar estos temas, ¿no? Entonces, qué importante es que, 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 que nosotros conversemos esto, ¿no? Que nosotros tengamos la certeza de que la vida continúa, de que si nosotros queremos saber cómo va a ser ese proceso de desencarnación o cómo va a ser mi vida del otro lado, solo tenemos que empezar a ver cómo está siendo nuestra vida en estos momentos, cómo son nuestros pensamientos, cómo son nuestras acciones, para que tengamos esa paz, ¿no? Esa paz en esos momentos tan difíciles, donde nosotros vemos que hay personas que su conciencia no le reclama mayor cosa, ¿no? Y pueden entregarse cuando llegue ese momento con una paz, con una sensación de haber cumplido su trabajo aquí en la tierra. No perfecto, porque la perfección no existe aquí en la tierra, pero que pudo ser un buen padre dentro de lo que pudo, cometiendo sus errores como todo, buen hijo, buen esposo, buen ciudadano. Entonces, a eso tenemos que apuntar a nosotros para que ese miedo a la muerte disminuya, porque es distinto cuando tu conciencia te reclama algo, ¿no? Entonces, cuando aparentemente hiciste una fechoría en lo encarnado y nadie te vio, pero tu conciencia está allí, que ahí está la ley de Dios, ¿no? Tu Así conciencia es. reclama y es la que produce la turbación de aquel lado, ¿no? Entonces, ahí es cuando las personas tienen ese temor a la muerte. Y si vemos actualmente en las religiones, si usted va a una iglesia, por poner una religión, un ejemplo, la mayoría de las personas que va a ver son personas con cabello blanco o como yo sin cabello, porque el espíritu presiente que tiene que dejar el cuerpo, ¿no? Que ya le está llegando su momento y tiene que buscar a Dios, a toda esta parte, vamos a decir, religiosa, ¿no? Porque el espíritu intuitivamente sabe que va a tener que rendir cuenta de las cosas que hizo en este mundo y de las cosas que no hizo, ¿no? Entonces, qué importante es tener, saber cómo afrontar esto, ¿no? Para que, como dice la Biblia, ¿no? Cuando llegue como ladrón en la noche, pues tú estés dispuesto y bueno, mira, asumamos las responsabilidades que tenemos que asumir y veamos todo eso que decía Jesús, ¿no? Todo ese reino del Padre, ¿no? Porque si nosotros supiésemos que encarnados estamos tan limitados, que la vida espiritual es tan bonita, solo que nosotros tenemos que hacernos merecedoras de ello, ¿no? Viene como los capítulos que siguen esos consuelos, ¿no? Esas penas y cosas futuras, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser todo ese proceso? Bueno, puede ser penoso o puede ser de mucho gozo, de acuerdo a cómo haya sido tu existencia, ¿no? Así es. Bueno, hermano Nimias, yo le quiero dar las gracias de parte del equipo de Mensaje Fraternal. Aquí tiene varios mensajitos. Este, voy a leerlos aquí brevemente. La hermana Irma Guerrero desde México, Acapulco, le manda muchos saludos. Gracias. Una alegría ver y escuchar mi profe querida Nimia. Saludos para todos. Gracias. Gixi, mi hermana, le manda excelente explicación. Muchas gracias, hermana, por su esclarecimiento. Creo que esta pregunta ya la contestó. ¿Por qué existe, pues, el miedo a la muerte, la ansiedad punzante con relación a un acto que no es el fin del mundo? No sé si quiere comentar algo de ello. Eh, ¿Cómo era? La pregunta estaba leyendo alternativamente. ¿Cómo dijo? Ajá, dice, ya le voy a comentar aquí, dice, Disculpe. no, ya se la comenté aquí rapidito. ¿Por qué existe, pues, el miedo a la muerte, la ansiedad punzante con relación a un acto que no es el fin del mundo?
Claro, bueno, creo que hablamos un poco de todo eso, pero es un poco el desconocimiento quizás o el apego. Hay algo en nosotros, deberíamos analizar de dónde viene. Si ya tenemos conciencia de la realidad espiritual y aún así sentimos ese miedo, esa ansiedad, tendríamos que analizar a qué se debe. Puede ser algo muy personal, ¿no? Si no encaja dentro de nada de lo que hemos dicho, a veces son apegos que tenemos, ¿no? Apegos tanto apego a la vida material, a veces apego al cuerpo, a veces tenemos mucho apego a nuestra familia, ese temor a qué pasará cuando yo no estoy. Son muchas las respuestas que podríamos dar, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo miedo a la muerte, pero si tengo que ser sincera, me gustaría estar algunos años más, ver terminar de crecer a mis hijos, saber que van a estar bien. A veces es el apego que nos produce ansiedad o el desconocimiento, la inseguridad, ¿no? De no saber realmente si hicimos todo bien, si hicimos todo lo correcto, si realmente nos vamos a encontrar con algo bueno del otro lado o no. Pero bueno, nos decía un espíritu, un guía, cuando tenemos miedo de algo, estudiemos, investiguemos, tratemos de seguir leyendo al maestro Kardec porque seguramente que vamos a encontrar la paz, las respuestas de muchas cosas que no entendemos. Cuando todavía, a pesar de que sabemos algo, todavía seguimos teniendo miedo, es porque todavía tenemos que estudiar un poco más y profundizar un poco más sobre estas cuestiones. Así es. Aquí el hermano Orlando desde saludos y Dios el Maestro Jesús los bendiga desde Santiago de Chile. Este, Gracias. abrazamos, hermano Orlando. Rosa Cortés, gracias, querida Nimia, mi esclarecedor, gracias. Y bueno, aquí la señora Ana, que es la esposa de la directora del mensaje fraternal, dice gracias, Qué Nimia, muy gusto. buena sobre este tema tan importante. Y bueno, mi papá llama al libro Parias en Redención, a que lo repasemos. Yo Eh, lo empecé a leer ese libro, pero me impresionó mucho el relato de los crímenes que hay al principio y lo dejé. Que me da mucha impresión. Es fuerte el libro, bastante fuerte, pero me imagino que tiene muchísima enseñanza, muchísima enseñanza. sí, Disculpa. sabe que ese libro tiene una anécdota que lo voy a decir brevemente, pues, que cuando el hermano de Ivaldo lo estaba psicografando, él primero estaba donde unos amigos y empezó a sentir como fiebre, se empezó a sentir mal y él se acuesta, ¿no? Y entonces en ese proceso de fiebre se le aparece el espíritu Víctor Hugo y le dice que tienen un trabajo, que va a recibir un libro, pues. Entonces, Claro, bueno, empieza a recibir el libro, pero cuando él está psicografando el libro, que él agarra las hojas y comienza a leerlo, él se empieza a impresionar con lo que está leyendo, ¿no? Y se empieza a meter en la lectura. claro, Entonces, una de esas llega y se le aparece pues, y lo reprende, le dice, mira, no te metas en la lectura que me estás entorpeciendo lo que te claro. estoy... Entonces, lo que optó Víctor Hugo fue por dictar capítulos no en orden, ¿no? Entonces, Salteados, claro, claro. Capítulos cuando salteados. Divaldo leyó un capítulo donde él había quedado la historia, no le concordaba. Entonces, él no Claro, entendía. claro. Entonces Víctor Hugo le dictó el libro en orden distinto para que precisamente él no se inmiscuyera tanto en la historia porque el libro de verdad es bastante fuerte, pero nos Sí. aclara todo este proceso de reencarnación, ¿no? Para los interesados se llama Parias en Redención, del hermano Divaldo Franco, dictado por el espíritu Víctor Hugo. Como vemos que Dios no descarta a nadie, que ninguna oveja de mi Padre se perderá. Dios tiene tratamiento para todos los espíritus, por más Tal cual. perversos que sean, ¿no? Dios es un padre amoroso y qué padre no va a querer que su hijo le vea la cara. Dios tiene Así siempre es. lo mejor para nosotros, pues, y esa fe que nos decían allí, que todas las cosas que nos pasan, la principal función es que nosotros verdaderamente aprendamos a caminar, pues, aprendamos lo que significa la importancia de verdad llamarnos hijos de Dios, que muchas veces no lo comprendemos. Bueno, hermana Nimia, yo le quiero agradecer de parte del equipo de Mensaje Fraternal, Gracias. esperemos que no sea la última, que nos acompañe en toda Gracias. esta serie de estudios que vamos a hacer. Y le voy a pedir que, por favor, bueno, aparte de que nos dé sus consideraciones finales, sus palabras finales, que nos regale una oración de cierre ahora que nos acompañe en esta tarde, noche de hoy, durante toda esta semana, y sobre todo por este hermanito que le enviamos todas las vibraciones que recién se acaba de desencarnar y que
tanto afecto tenía usted con él. Bueno, lo que podría concluir es que sigamos estudiando, que la doctrina tiene mucho para ofrecer, mucho para esclarecer y todas las circunstancias de la vida tienen forma de ser sobrellevadas, que Dios no nos da más de lo que podemos sobrellevar, que si hay cosas que no entendemos, que nos atemorizan, que no comprendemos, la invitación es a seguir estudiando, seguir leyendo las obras de Kardec, las obras complementarias, porque siempre hay una respuesta para todo, para las situaciones de la vida y para las situaciones que llamamos muerte, que forman parte de la vida. Así que la invitación es esa, a seguir estudiando, a seguir profundizando, a tener fe, a fortalecer nuestra fe a través de la razón, a seguir elevando nuestros espíritus con esas dos alas que nos señalan los espíritus. Amaos e instruíos, he aquí la enseñanza. Esa es la receta, amar e instruirse para poder realmente superar todas las situaciones de la vida y seguir avanzando hacia paso a paso hacia nuestra felicidad. Que así lo hagamos. Bueno, ahora los invito a que me acompañen, vamos a dar las gracias. Gracias a nuestro querido Padre por su protección, por su inspiración, por acompañarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra sencillez, por todo lo que nos falta aún de aprendizaje, por todo lo que nos falta de mejoramiento, y te agradecemos por todas las herramientas que nos brindas para que logremos superarnos, para que logremos esa victoria sobre nosotros mismos. Ruego al Padre amoroso que bendiga a cada uno de los que nos están acompañando, a todo nuestro entorno espiritual. Ruego a Dios por todos aquellos que ya partieron a la patria espiritual, como el hermano Héctor Daniel Porta, que hace unas horitas nada más ha desencarnado, y tantos que cada uno tiene en su corazón y en su pensamiento, para que nuestro Padre amoroso pueda iluminar a tantas almas que van pasando del otro lado de la vida, y que también nos pueda fortalecer a aquellas que todavía estamos aquí en plena lucha, en pleno aprendizaje, deseando el bien, deseando la paz. No podemos terminar esta oración sin rogarle a nuestro Padre Celestial por la paz en el mundo, por todas las personas que en estos instantes están atravesando duras expiaciones, dolorosas pruebas, difíciles desafíos, para que el Señor en su misericordia infinita pueda ofrecer a cada hermano el aliciente, la fortaleza, el auxilio necesario para que pueda superar todos los condicionamientos de la existencia y salir airoso, habiendo triunfado sobre el mal y sobre sí mismo. Ilumínanos, Señor, bendícenos, fortalécenos, y que ese Maestro tan amoroso pueda palpitar cada día con más fuerza en nuestros corazones, un cariño y un respeto, un pensamiento de respeto y de cariño a nuestro hermano Alipio, que ha dejado una huella tan hermosa en su pasar por la tierra. Ojalá podamos seguir su ejemplo, que su espíritu iluminado nos pueda también conducir en esta actividad de difundir y de esparcir los conocimientos de nuestra amada doctrina. Gracias, querido hermano, y gracias a todos. Gracias al Padre, que así sea. Mucha paz para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias hermana Nivia por esa bonita vibración, por esa sentida oración. Y bueno, le deseamos a todos feliz noche, feliz semana y nos reencontramos la semana próxima en otro estudio más de Libro de los Espíritus. Gracias hermana Nivia Muchísimas gracias, gracias a todos. y esperamos reencontrarnos pronto nuevamente. Fuerte abrazo. Feliz noche.